¿Te pones nervioso cada vez que tienes que dar una conferencia? Hola, soy Sandra Linares de escuelaemprenderconexito.com y hoy quiero darte 3 técnicas y un consejo para superar el miedo y los nervios al hablar en público. Este vídeo es la respuesta a una pregunta que me envió Inma. Inma me decía: Sandra, ¿cómo puedo mejorar mi confianza a la hora de impartir una conferencia? Dar conferencias es una forma muy buena de dar a conocer tus servicios profesionales y de atraer nuevos clientes, porque de una sola vez le estás explicando a muchas personas qué es lo que haces y cómo les puedes ayudar. Además, te posicionas como un experto de forma automática, porque tú eres la persona que está frente a ese público y eso te da autoridad para hablar sobre ese tema, con lo cual se genera mucha credibilidad y mucha confianza en ti como profesional. A pesar de esto, hay muchos emprendedores y muchos profesionales de servicios que evitan dar conferencias o quizás no buscan suficientes oportunidades para ponerse delante de un público y dar conferencias. Y eso es por el miedo a estas situaciones y el evitar ponerse nervioso y pasar ese mal rato. Quizás a ti te pasa. Tienes miedo a quedarte en blanco, a que se rían de ti, miedo a no saber responder ciertas preguntas que te hagan. Por eso hoy quiero darte 3 técnicas y un consejo para mejorar tu confianza y para que no te pongas tan nervioso a la hora de hablar delante de un público. La primera estrategia que te quiero dar es que te prepares un guión detallado de lo que quieres explicar y que ese guión lo tengas enfrente o lo tengas a un lado mientras estás dando la conferencia. Y así, si te quedas en blanco, tú sabes que lo puedes consultar. Solo el hecho de tener el guión ya quizás te va a dar tanta confianza que ya no te quedarás en blanco. O sea, el hecho de saber que puedes recurrir al guión hace que tengas más seguridad y que no estés tan nervioso y quizás ya ni te quedarás en blanco. Si te quedas en blanco, puedes recurrir al guión y no te preocupes porque nadie se va a reír de ti porque tengas que consultar el guión, aunque digas, ay, ahora se me ha olvidado lo que tenía que decir o lo que os quería comentar, déjame que consulte mis notas. No pasa nada, es lo más normal. Piensa que la mayoría de personas que están escuchándote no se cambiarían por ti, porque a la mayoría de personas les da mucho miedo y se ponen muy nerviosos hablando en público. Así que no pienses que se van a reír de ti por el hecho de que tengas que consultar tus notas. En este guión también te recomiendo que incluyas anécdotas, ejemplos, historias que ilustren lo que estás explicando. Esto, como ya expliqué en otro vídeo, aparte de ayudar a que se entienda mejor el mensaje y que se recuerde mejor, para lo que estamos hablando hoy, para el no ponerte nervioso, también te va a servir. Porque cuando empiezas a explicar una anécdota o una historia o un ejemplo, estás narrando algo que no necesita que lo tengas memorizado, porque estás explicando unos hechos, estás explicando una historia. Y cuando te quedes en blanco, si es que llega a pasar, o cuando estés un poco nervioso, empiezas a explicar una historia y no necesitas consultar mucho los apuntes. Tú sabes que vas a explicar esa historia o esa anécdota en ese momento y te ayuda mucho a fluir con la situación, a que te relajes mucho porque simplemente estás explicando esa historia que ya conoces o esa experiencia tuya que ya conoces. La segunda técnica que te quería explicar es que ensayes muy bien la conferencia y sobre todo los 5 primeros minutos. La mayoría de personas, cuando tienen que hacer una conferencia, prepara mucho el contenido, pero quizás no se prepara bien cómo va a empezar, qué es lo primero que va a decir cuando empiece a hablar. Y eso es lo que más te tienes que preparar. Porque piensa que los primeros 5 minutos es cuando más nervioso vas a estar y también cuando el público está muy expectante para ver cómo va a ir esa conferencia.
De la forma como empieces esa conferencia va a depender la predisposición que tenga el público a la hora de escucharte. Por eso te recomiendo mucho que te prepares muy bien estos 5 primeros minutos, porque te va a ayudar también a que estés mucho más tranquilo. Quizás no son ni los 5 primeros minutos, quizás con los 3 primeros minutos tienes suficiente. Saber cómo vas a empezar, qué es lo primero que vas a decir, cómo te vas a presentar, cómo vas a presentar la conferencia. Esto tenlo muy bien preparado. Piensa que después de estos 3 o 5 primeros minutos, tu cerebro cada vez se va acostumbrando más a la situación y cada vez te vas sintiendo más cómodo y más tranquilo. Así que si quieres, puedes incluso memorizar estos 3 o 5 primeros minutos y los dices un poco en piloto automático, y así cuando empieces con el contenido de la conferencia ya habrás pasado lo más difícil y ya podrás explicarte de forma más tranquila. Ten en cuenta que si los conferenciantes estuvieran con este nivel de nervios que se tienen al principio durante toda la conferencia, quizás no querrían hacer conferencias. Es normal que al principio estés más nervioso, pero conforme van pasando los minutos cada vez te sientes más cómodo y más a gusto. Y seguramente con el tiempo lo que te pasará es que acabarás disfrutando de la situación. Al menos esto es lo que me pasa a mí. Empiezo también un poco nerviosa, pero luego poco a poco cada vez me lo estoy pasando mejor, estoy disfrutando, estoy fluyendo, estoy pasándomelo bien con la gente que tengo ahí enfrente, y cuando llega el momento de terminar no me querría ir. La tercera técnica que te quiero explicar es que domines el espacio y la situación. Llega con tiempo al sitio donde vas a dar la conferencia y prepárate lo que necesites. Y luego observa el espacio, observa la sala desde el punto donde vas a dar la conferencia. Todavía con la sala vacía, sin público, obsérvala bien para familiarizarte con el espacio y que no te resulte extraño cuando empieces a hablar. También, mientras el público va entrando, puedes ir observándoles y les puedes ir saludando o sonriendo, y eso te va a ayudar a tranquilizarte porque ya les vas conociendo. Y cuando llegue el momento de empezar la conferencia, ponte delante del público y durante 5 o 10 segundos, todavía en silencio, obsérvales, mírales uno por uno a la cara. Y mientras les vas mirando, ve respirando de forma tranquila. Eso te va a ayudar a relajarte, por un lado, porque estás respirando, y también te va a ayudar a familiarizarte con sus caras. Y así no te resultarán extrañas cuando empieces a hablar. Piensa que si no te atreves a mirarles y la primera vez que les miras es justo cuando empiezas a hablar, te va a dar el susto entonces. Y al principio de la conferencia es cuando más nervioso vas a estar. Si encima te va a dar el susto porque es la primera vez que ves esas caras, la cosa se va a empeorar. Así que observarles antes, mirarles antes, te va a ayudar a estar más tranquilo justo cuando empiezas a hablar. Además, cuando tú estás en silencio y les estás observando a ellos, eso hace que te sientas con una sensación de más poder y de que dominas la situación, y eso también lo sienten ellos, porque ven que estás quieto, que no estás diciendo nada, pero que estás dominando la situación. Luego, cuando des la conferencia, céntrate sobre todo en el público y en el mensaje que quieres dar. No te centres tanto en ti y en cómo te sientes y en si lo estás haciendo bien, porque eso es lo que hace que te pongas nervioso. Cuando tienes tu atención centrada en ti mismo y en cómo te sientes y en si lo estás haciendo bien o si te has equivocado o has dicho mal una palabra, cuando estás muy centrado en ti mismo, todavía te pones más nervioso. Por eso lo que te recomiendo es que te centres mucho en el mensaje, en que se entienda el mensaje y en esas personas que tienes enfrente. Estas 3 técnicas te ayudarán a estar más tranquilo y a superar ese miedo y esos nervios a la hora de hablar en público. Y ahora, por último, quería darte un consejo, y es que debes estar dispuesto a dar conferencias a pesar de los nervios. O sea, debes estar
dispuesto a dar conferencias estando nervioso. Y es normal. O sea, la mayoría de profesionales, la mayoría de conferenciantes, cuando dan una conferencia, están nerviosos, un poquito o muy nerviosos. Y es normal. A mí me sigue pasando, después de tantos años de dar conferencias, yo me sigo poniendo nerviosa cuando estoy delante de un público o cuando doy una conferencia o incluso cuando estoy grabando estos vídeos también estoy un poco nerviosa y es normal y debes estar dispuesto a hacerlo a pesar de los nervios. Piensa que el miedo, o sea, que la cuestión no es hacerlo sin miedo, sino estar dispuesto a hacerlo a pesar del miedo y de los nervios que estás sintiendo. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que es: ser valiente no significa no tener miedo, sino hacerlo a pesar del miedo. Y otra frase que leí en un libro, que ya comenté en otro vídeo, de Barbara Stanny, del libro Secrets of Six Figure Women, la autora decía que en cualquier situación que te parezca que te supera o que te pone nervioso, lo que debes pensar es: siente el miedo, ten las dudas y vea por ello de todas formas. Espero que te hayan servido estas 3 técnicas y este consejo final para enfrentarte a estas situaciones, para que incluso busques oportunidades para ponerte delante de un público y contarles lo que haces. Si te ha gustado este vídeo, déjame un comentario aquí debajo en el blog. Y si tienes más preguntas como esta que me ha hecho Inma, puedes enviármelas por email o puedes dejármelas aquí debajo en los comentarios del blog y yo estaré encantada de respondértelas en un vídeo. Si quieres más estrategias como esta, puedes apuntarte al curso gratuito Cómo conseguir más y mejores clientes que te contraten. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!